Hermanos y hermanas, bienvenidos especialmente todos los que conforman la Hermandad del Señor Crucificado del RIMAC, quienes nos dan el honor de poder participar de esta devoción tan honda, tan llena de esperanza para nuestros pueblos, especialmente para este lugar que es cuna de nuestra identidad, porque el RIMAC siempre ha sido el barrio donde nos hemos mezclado y hemos aprendido a entendernos, a querernos, también evidentemente a mezclar las cosas, también a veces a enredarlas, pero también a aprender a solucionarlas. Y vamos a rezar por ustedes, porque hoy día necesitamos juntos ayudarnos para mejor comprender y mejorar la vida de nuestros barrios y de nuestra ciudad. Hoy día el Evangelio nos dice que el Señor tiene compasión por las personas pecadoras y que no es justo despreciarlas ni maltratarlas, y al contrario, hace que este camino discipular que estamos haciendo en la Cuaresma y que concluirá finalmente este domingo para poder pasar al siguiente Domingo de Ramos, todos tenemos que seguir aprendiendo de ser discípulos de Jesús, aprender como Él ha hecho su camino con nosotros. Y en este texto, unidos a los textos del Antiguo Testamento, se nos señala cómo Jesús, de cosas muy pequeñas, hace posible surgir algo nuevo. De hecho, ya el profeta Isaías dice: está surgiendo algo nuevo, ¿no lo notan? En realidad, no parece que estuviera por producirse algo totalmente novedoso, pero había semillitas, y Él llama a que tomemos conciencia de que en lo escondido está actuando y está abriendo nuevos caminos el Señor, tanto que va a producir una enorme lluvia y que inclusive las fieras lo van a alabar, las bestias del campo, los chacales y avestruces, ¿no? Y los ríos van a alabar al Señor, porque va a brotar agua para todos. Y en el Salmo hemos cantado: los que siembran entre lágrimas cosechan entre cantares. Hemos de escuchar entonces esta palabra en el corazón de nuestras lágrimas actuales, la difícil situación humana y económica que estamos viviendo, la situación social y política, y cada uno en su conciencia aplicarla, y todos juntos como pueblo tener una capacidad de entender que en medio de los hechos el Señor nos sigue hablando. En el texto del Evangelio ha ocurrido una pequeña tragedia familiar. Una mujer ha estado con otra persona y ha, en cierto modo, traicionado a su marido y ha cometido adulterio. Jesús está enseñando en el templo, y un templo que debe ser para que la gente comprenda, y por eso enseñaba Jesús, para ayudar y educar a la gente a comprender su situación y crecer. Por eso es tan importante que haya personas que enseñen, sobre todo ahora que empezamos otra vez el colegio, las universidades. Todos tenemos la labor de enseñar, pero lo interesante es el modo como enseña el Señor. Y está enseñando después de haber orado en el templo, en el Monte de los Olivos, y ha entrado al templo y la gente muy de mañana ha venido a escucharlo. Lo que pasa es que en medio de esto hay unas personas, como se ha señalado el Papa ahí, que no son del grupo de personas a las cuales enseñaba, que más bien vienen a enseñarle a Jesús. Y pretenden que a través de un caso Jesús lo resuelva y caiga en una trampa. Porque le dicen: o esta adúltera debe ser condenada porque la ley lo dice, o si no debe ser condenada, tú estás en contra de la ley. Y en todo caso, entonces, tú puedes ser acusado y debes ser acusado porque no respetas la ley y estás en contra, entonces, de nuestra tradición hebrea. Esto solo puede venir de un templo que estaba propuesto como una fábrica de muerte. Y eso tenemos que saberlo bien. En los tiempos finales, antes de que
ocurriera la muerte de Jesús y en el tiempo posterior el templo se convirtió realmente en una cueva de bandidos. Y eso puede pasar con toda religión que en vez de ver el sentido que tiene Dios para la gente, intenta apropiarse de Dios y determinar por medio de una interpretación qué cosa hacer sin tener en cuenta lo que Dios manda, sino el sistema de vida que ha creado. Esto nos puede pasar a todos, porque los seres humanos también nos organizamos, pensamos, frecuentamos ciertas ideas y formamos grupos. Y siempre un error grave, es decir, nosotros tenemos la verdad, los otros no. Y por lo tanto son condenados todos los que no pertenecen a mi grupo. Esa actitud que hoy día conocemos como actitud mafiosa es una cosa que estamos llamados todos a combatir y superar para abrirnos a las novedades de los problemas de las personas y comprenderlas. En este sentido, este grupo que ha estado fuera y que se ha colado dentro del grupo de enseñanza, le plantea a partir de su situación. Son escribas y fariseos, son expertos en la ley y le ponen la ley delante y la mujer delante. La reacción de Jesús es interesante porque si bien ellos le recuerdan la ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras, ¿qué dices? Él hace un gesto que es muy importante, inclinarse. Es decir, agacharse y escribir en la tierra, o sea, pensar bien lo que va a decir. Cosa muy interesante porque hoy día estamos necesitados, antes de tomar decisiones, nunca caer en la desesperación y menos en la violencia. Evidentemente pueden haber manifestaciones o cosas que nosotros querramos hacer, pero nunca con la violencia. Y el Señor nos enseña el camino para desviolentar una situación. Y aquí le están pidiendo prácticamente una condena para que a esta mujer no la sumerjan en un acto violento y acabar con su vida. En ese sentido, Jesús se inclina, ¿no?, y siente y piensa bien lo que va a decir. Podríamos decir, en este dedito que escribe en el suelo, porque dice que escribió con el dedito en el suelo y después se incorpora y después vuelve, sigue escribiendo el dedito en el cielo, es algo así como una reescritura de las Sagradas Escrituras. Por eso es que el texto que hemos leído en Isaías dice, está surgiendo algo nuevo, ¿no lo notan? Jesús está reescribiendo la ley, evidentemente sin destruir el sentido de la ley. Está haciendo que la ley sirva para liberar, que es para lo que realmente se hizo, para dar vida a las personas, no para matarlas. Yo no quiero la muerte del pecador, sino quiero que se convierta y viva. Y para eso Jesús entonces se lo piensa bien para poder dar la palabra justa y adecuada. A veces, hermanos, nosotros por desesperación decimos palabras desperdiciadas y por eso es necesario aprender a pensar antes, porque después hay que rectificarse y después cuesta mucho rectificarse. En nuestra tradición religiosa, y lo digo especialmente para los hermanos, pero también para todo el RIMAC, nuestra religiosidad ha estado muy ferviente, muy emocionante, pero a veces poco reflexiva. Y tenemos que reeducarnos en ese sentido. Es bonito tener una hermandad como la que ustedes tienen en el RIMAC, porque se puede reflexionar y se puede conversar juntos. Alguna vez en el pasado, cuando era párroco de San Lázaro, he ido a visitarlos y han tenido conferencias, charlas para discutir, debatir cómo son las cosas, pensar adecuadamente, de forma justa. Y eso es también la fe. La fe tiene una capacidad de pensar y ahondar las cosas que permite a través de la palabra de Dios poder esclarecer problemas y apuntar a una solución adecuada. Por lo menos apunta a la inspiración de soluciones adecuadas. Si bien es cierto, no nos corresponde como Iglesia dar todas las soluciones, pero sí inspirar, ayudar a recapacitar. El pueblo de Israel se consideraba
en sus orígenes, ¿no?, en el Antiguo Testamento, un pueblo sabio e inteligente. Y el cristianismo no puede ser menos sabio e inteligente que el pueblo del cual vino. Al contrario, tiene que saber profundizar y salir de una religiosidad en la cual solamente tenemos actos emocionales, muy bonitos. Es precioso todo lo que hemos hecho en el camino de la historia, pero hay que vivir como ese Señor crucificado que dio su vida inteligentemente para perdonarnos a todos y ayudarnos a cambiar y a mejorar. Por eso, la actitud de Jesús de escribir en silencio y de decir: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, son palabras muy bien profundizadas. Estaba en la ley que el justo creyente, el hebreo, tenía capacidad de juzgar si es que alguien cometía algún error y tenía que denunciarlo para apedrearlo. Está en el Deuteronomio capítulo 7. Sin embargo, nosotros podemos entrar en una maraña de violencia si es que no primero aplicamos: y yo que estoy juzgando, ¿no será que yo también soy así? ¿Acaso no tengo pecado? Eso es lo que hace el Señor, ir a la raíz, no a la superficie de la ley, sino ir a la raíz. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Y con una palabra sencilla desmonta un tinglado. Empiezan cada uno a irse. El tumulto que podrían haber inventado para destruir la vida de esta mujer, simplemente por un acto de reflexión profunda, penetra en la persona y hace posible que por lo menos reconozcan que todos son pecadores. Y se van yendo. Y por eso el diálogo de Jesús con la mujer es un diálogo profundo, amigable. No es un diálogo en torno a su pecado, es un diálogo en torno a la condena que le quieren poner. Y justamente le pregunta: ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Y Jesús, que no tiene pecado, le dice: yo tampoco te condeno. Porque el que no tiene pecado, que es Jesús, que viene de parte del Padre y nos ama como el mismo Padre, entregando su vida justamente para liberarnos del pecado, sabe perfectamente que en el ser humano existe en primer lugar una fuente para no pecar, que es la comprensión y el amor. Y eso implica el hacer resucitar a las personas desde sus dificultades. Eso no quiere decir que no deban pecar, que no se debe ser claro y corregir, pero nunca con el extremo que puede llevar a la muerte de las personas. En ese sentido, hermanos y hermanas, hoy día estamos necesitados de que toda la comunidad, el Papa nos dice mundialmente, todo el pueblo cristiano tiene que ser discípulo misionero. No solamente los curas tenemos que hacer y decir estas cosas, todos tenemos la tarea de encontrar las palabras adecuadas y justas, trabajar hondamente la reflexión y expresar el amor solidario para levantar a las personas, para promoverlas, para fortalecerlas, especialmente a nuestros niños y jóvenes, pero también entre nosotros. Nos maltratamos demasiado los cristianos y los católicos. Y maltratamos mucho a la gente porque como que tenemos a Jesús, que es la verdad, decimos: bueno, la verdad, como es fuerte, se impone nomás, no hay problema. No se impone, se suscita. Y quiero poner dos ejemplos para terminar que nos pueden ayudar. Estos días tuvimos la felicidad de un partido muy bien jugado, ¿no es cierto? El partido del día martes, que nos encendió de alegría. Esos muchachos que juegan en la selección están muy bien educados por un gran entrenador. Y ese entrenador tiene la característica no de ir a buscar a grandes glorias para que vengan a jugar en nuestro equipo y contratar a millonadas, sino tiene la virtud de promover a las personas, de mirar lo que valen y promover su vocación, para que desde las entrañas de su ser puedan jugar con alegría, con lucidez y con iniciativa creadora. Ese es un evangelizador. Estoy hablando de Gareca, evidentemente,
pero que tiene un sentido cristiano impresionante en el modo como educa, porque hace participar al educando en su educación. No es alguien que enseña y impone, suscita la vocación por el fútbol. Esa es la tarea de educación que necesitamos en el país, suscitar las capacidades de todos, para que todos, que valemos, que somos dignos, que el Señor nos ha creado su imagen y que necesitamos realizar esa imagen, podemos todos promovernos unos a otros y no machacarnos y destruirnos. El segundo ejemplo, para que vean que en nuestra historia está muy presente el Señor. He puesto el caso de Gareca porque es cierto. Pero hay un caso bonito que ha sucedido el día de ayer. Monseñor Barreto fue llamado para intervenir en el lío tremendo en que estamos, porque nuestro pueblo está realmente sufriendo. Y es justo que se atiendan las demandas, porque el costo de vida no puede seguir subiendo de la manera como está subiendo. Y esa justicia tiene que realizarse entre todos. Y ha habido esta gran conmoción en Huancayo, y por eso, como arzobispo de Huancayo, el cardenal Barreto aceptó este llamado para ayudar en lo que podía. Quisiera subrayar una actitud de Monseñor Barreto. Primero, se ofreció, podríamos decir, gratuitamente ayudar, a pesar de que pueden tildarlo de cualquier cosa. Porque él no busca a sí mismo, busca ayudar y servir. Y en segundo lugar, cuando llegan a Huancayo, llegan a Jauja, él pregunta a la gente, ¿y ustedes quieren que yo sea mediador? Y la gente dijo, no. Y salió calladito y humildito. No hay condiciones para que yo esté aquí, así que mejor dejo. ¿Y qué se produjo? Curiosamente, ¿no es cierto? Con estas sencillas palabras de yo me retiro para dejar que el pueblo mismo trate con quien tiene que tratar de tú a tú. Se armó la posibilidad de una solución. Pensábamos que las cosas llegaban al extremo, porque realmente son extremas y son muy duras, pero su actitud sencilla y humilde ha servido con una simple palabra, bueno, si ustedes dicen que no, me voy. Pero con eso no ha sido por indiferencia, sino para permitir que quien tiene que dialogar, dialogue de tú a tú y se encuentren. Y se encontraron, hermanos y hermanas. No hay la solución perfecta, todavía hay muchas cosas por solucionar, pero ya hay una promesa real y escrita de que el 90% de la gasolina va a bajar 90%, porque es la gasolina más cara que tenemos en América Latina. Y va a bajar de precio porque se va a quitar el impuesto y entonces mejorarán las condiciones económicas del costo de las cosas. Ya digo que no es la única solución, faltarán muchas cosas más, pero hay un clima de diálogo que se ha establecido y que tiene que establecerse para el bien de todos. Y a la Iglesia le corresponde inspirar, ayudar y humildemente retirarse cuando debe ser, no por desprecio, sino porque tiene que hacer su rol y en el momento debido, ¿no?, irse a su casa cuando tiene que ser y luego volver cuando sea necesario. Dos ejemplos, hermanos, en que nos están diciendo que todavía Jesús vive en nuestro país, porque está encarnado en personas que aprenden a actuar y educan y ven a la persona humana como lo principal y ven el bien común de todos. Y miren ustedes que en este encuentro todos han luchado por el bien común cuando han llegado a ese acuerdo inicial, digo, pero que lo que necesitamos ahorita es mantener el mismo espíritu. Hay personas que creen que para ser cristiano se necesita solamente ir a misa. También se necesita, dentro de los problemas, introducir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la comprensión, la reconciliación y el encuentro que permite la promoción de todas las personas. Y hoy día estamos alegres porque hay calma y el día 7 tendremos el gran diálogo en donde va a haber Consejo de Ministros en la propia ciudad de Huancayo con el presidente presente. Y tiene que ser así, necesario, no porque se tenga que hacer política de apoyo a unos y a otras personas, no, sino porque es necesario que haya paz. Y les agradecemos también a los dirigentes de estos días y de todos los pueblos que estaban organizándose, porque es necesario organizarse y es necesario que no haya violencia, pero simultáneamente necesitamos aprender a conversar y entendernos y solucionar las cosas con paz
y con inteligencia, y sobre todo con eficacia para que no se retroceda. Que Dios los bendiga a todos y que esta misma actitud la puedan promocionar ustedes, hermanos, porque el Señor crucificado del RIMAC es una inspiración para actuar con precisión, con hondura, con entrega y simultáneamente con creatividad y novedad. Algo nuevo están haciendo, hermanos, y el Señor nos dice: si siembran entre lágrimas, cosecharán entre cantares. Por eso nos ponemos de pie y ahora, alegres, digamos nuestro credo.